Para nosotras es incómodo hablar del periodo menstrual, pues la sangre del periodo menstrual es la única fuente de sangre que no se obtiene de manera traumática. Sin embargo, es de la que la sociedad más se encarga de ocultar, la que poco se ve y la que casi nunca se muestra. Así que hoy hablemos de la menstruación. Hola, yo soy Natalie y les doy la bienvenida al podcast número 6 de Hablemos de. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la menstruación, pero no me encuentro sola. Estoy con dos personas que van a estar acompañándonos a lo largo del programa. Mucho gusto, les saluda Kevin. Estoy muy emocionado por este episodio, un episodio un poco común, con un tema bastante bonito. Pero en este caso tenemos una invitada muy especial para trabajar este episodio y qué mejor que ella para que se presente. Adelante. ¿Cómo están? Un gusto para mí. ¿Qué tal? Mi nombre es Angie Arteaga y yo formo parte del Movimiento por Ser Niñas desde hace muchísimo tiempo. Y también soy parte de este proyecto del podcast. Así que para mí es un gusto en este proceso y en este taller, en este podcast, vamos a hablar sobre el ciclo menstrual, las fases, los cambios hormonales y los cambios emocionales que sufren las mujeres. Si quieres aprender un poquito más sobre todos estos temas, quédate en este episodio. Angie, ¿y tú por qué consideras que el tema de la menstruación es un tema muy tabú, a pesar de que todos sabemos que las mujeres menstruamos? Correcto, verás. Todo remota a mucho tiempo atrás y la cultura que venían nuestros padres y nuestros abuelos manejando. De hecho que hace mucho tiempo ni siquiera se hablaba sobre la menstruación, ni siquiera se le explicaba a las niñas y en este caso a los adolescentes qué era la menstruación. Simplemente lo descubrían a medida que iba pasando el tiempo y a medida que ellas iban creciendo. Actualmente muchos ya manejamos estos temas y para eso estamos nosotros formándonos desde muy pequeños, para que sigamos replicando todas estas situaciones que de hecho muchas veces se cree que la menstruación es una enfermedad y no es así. La menstruación es un proceso fisiológico del cuerpo natural de la mujer que va a pasar mes a mes y va a iniciar dependiendo las edades, muchas veces muy prematuramente a los 10 años y otras veces hasta los 13 años. La edad común en la que inicia la menstruación, que se llama menarquia, es entre los 11 y 12 años aproximadamente. Yo creo que es un poquito complejo lidiar con este tema de la menstruación, al menos para nosotros los hombres, entendiendo que quienes se encargan pues precisamente de darte este camino, en este caso a las chicas, son sus propias madres. Ellas son quienes se encargan desde el hogar a implementar de cierta manera conceptos con las niñas, explicándoles que a cierta edad les va a ocurrir algo, que no se deben de asustar, que no debe de ser algo que ellos lo consideren como una enfermedad, como ustedes lo dicen, porque es el tema mucho que se utiliza de que, me voy a enfermar, o estoy enferma de la regla, soy enferma de la menstruación, que son lo que se utiliza para mencionar a esto. Pero dentro de este concepto está el entender también que en nuestra sociedad las familias se componen de diferentes maneras. Y en muchos casos nuestras familias no están compuestas meramente pues por una mujer o una cabeza de familia, sino que más bien están a cargo del papá por ciertas situaciones. En estos casos los hombres tomamos estos temas, y digo porque yo también en un tiempo lo tuve así, de no saber qué hacer o cómo reaccionar. Y si nosotros no entendemos de estos temas, cómo nosotros guiamos a nuestros niños, bueno, en este caso a nuestras niñas, a entender. Y también, ¿por qué no a los niños? Ayudarles a entender que estos ciclos son naturales, para no replicar esta violencia que se aplica en cuanto a esto. Porque cuando una niña se encuentra en algún ciclo, pueden ocurrir estos accidentes de que no se dio cuenta, no tomó la fecha, o se puede manchar por alguna actividad. Y muchas veces los hombres suelen ser violentos con estas reacciones, señalándolas, diciendo cosas feas que a su vez afectan de cierta manera su salud mental, incluso teniendo desde cierta perspectiva ciertos mitos en cuanto a la menstruación. De hecho, te cuento que son así medio locos. Sí, te cuento que muchas niñas y muchos adolescentes se limitan a ir al colegio. Correcto. Cuando están en su etapa o están dentro del periodo en que la menstruación viene, por el simple hecho de que tienen miedo a ser juzgadas y a ser criticadas por las mismas compañeras, muchas veces. En también actividades físicas, es que cuando están así. A todos nos ha pasado, o al menos en mi experiencia, es que una vez que te llega tu primera menstruación te dicen como, o sea, no le puedes decir a nadie, o sea, nadie puede saber. Pero también es como un proceso cultural, depende también de la crianza, porque en algunas familias, cuando una niña tiene su primera menstruación, es como, ya te hiciste señorita, hay que festejarlo, celebrarlo, y en otros casos es como, ok, no le vamos a decir a nadie, porque qué incómodo que sepan que tú estás sangrando. Y yo creo que también
debemos hacer conciencia de que si de por sí el tema de la menstruación es un poco doloroso, es un poco incómodo, sumarle la carga de tener que ocultar cómo te sientes, de lo que pasa dentro de tu cuerpo, y a su vez tener que escuchar como que estos prejuicios o estereotipos que tiene la sociedad, es mucho más pesado para una mujer. Entonces creo que es importante enseñarle a los niños, como decía Kevin, que ellos entiendan que es algo natural, que a todas las mujeres les va a pasar, y que por el simple hecho de que ellos no lo tengan, no deben ser empáticos. Creo que es importante mencionarlo. Además de eso, creo que también hay algo que justamente decías. Muchas veces como mujeres tratan de ocultar que están bajo esta situación o que están viviendo, están pasando esto que es natural mes a mes. Incluso unas llegan a adquirir ciertos mitos o ciertas recetas de la abuela para cortarla. La típica de que te tomas, no sé, creo que una vez escuché que la agüita de ruda con limón, o te pones limón, alguna cosa para poder cortarla, porque esto genera como esos espacios en los cuales se pueden ver, pues como decía, violentadas, porque no pueden, o sea, se limitan a actividades físicas, no quieren participar, cuando en este caso dentro de nuestras unidades educativas teníamos esta materia que era educación física, y era, vayan a correr a la cancha, y lo que decía la típica compañera es, no, es que yo tengo la menstruación y me quedo sentadita aquí viendo cómo todo el mundo hace y yo no lo hago. O sea, veían como limitantes estas situaciones, y si están limitantes en estos espacios, ¿qué tan limitante podría ser para otros espacios? Que es lo complicado en ese sentido. Sí, correcto, pero te cuento que todos estos mitos y estas recetas realmente a la larga nos están haciendo daño, o le hacen daño al cuerpo de la mujer. ¿Daño en qué sentido? Daño, te cuento que el ciclo menstrual es un proceso simultáneo del ciclo ovárico y del ciclo endometrial. ¿Qué pasa? A ver, para la suave que no entiendo que... Explícanos en español. Desmenuza lo suavecito que no te entiendo. Correcto, vamos a ir pasito a pasito. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros, las mujeres menstruamos, obviamente baja una sangre que es una capa del endometrio. ¿Qué pasa antes de eso? ¿Esto es sangre buena o es sangre mala? Es una sangre que se acumula, que el cuerpo ya no necesita. Que el cuerpo no necesita. En este caso, una sangre mala. Una sangre que no necesita nuestro cuerpo. Normalmente se la denomina así. ¿Qué? O sea, pero en este término de pérdida de sangre, ¿la recuperan después? ¿O cómo se restablecen de eso? Te cuento cómo es el proceso del sangrado. Ese sí me interesa. Mira, al inicio, que es la fase del endometrio, el endometrio es una capa o una capa delgadas. Okay. Piel. Se engrosa. Okay. Se engrosa para poder adaptarse, y para el fin natural del endometrio es adaptar el medio para poder recibir un embrión. Okay. Cuando no pasa esto, es decir, que no hay ningún embrión, esta capa se comienza a degradar, y es la sangre que baja de la menstruación. Es decir, se va renovando. Sí, exactamente, el endometrio va a ir creciendo. Cuando nosotros somos niñas, al momento en que estamos concebidas, nuestras mamitas ya nos tienen en su vientre, a las 6 semanas tenemos aproximadamente millones de folículos. Estos folículos a las 20 semanas se convierten en unos 6 millones. Al momento de nacer, 1 o 2 millones. Nosotros nacemos con 1 o 2 millones de folículos. O sea, ya teníamos millones antes de nacer. Ya estaban facturando. Sí, pero el momento en que llegamos a la adolescencia, a la pubertad, en esta etapa en la que llega la primera menstruación, perdemos estos folículos. Una mala inversión. Y nos quedamos con 500.000 aproximadamente. Okay. Pero de esos 500.000, solo nos valen 400 o 500. Y es por eso que se entiende que mientras más temprano te llega la menstruación, más temprano también te llega la menopausia, que es la última menstruación. Esa es ya cuando dejas de menstruar totalmente. ¿Por qué? Porque los folículos se van terminando. Tienes 500, 400 folículos y los folículos fecha de caducidad. Es decir, no vamos a tener más folículos, no vamos a tener esos más. No se generan, no se renuevan. Vamos perdiendo. Al contrario del hombre, que los espermatozoides están en constante renovación. El hombre también siempre libera cantidades, millones de espermatozoides. Okay. Y dependiendo del espermatozoide y del ovario, es cuando se produce la fecundación. Si hay fecundación, el útero tiene que estar engrosado, como les dije. Para recibir en ese caso el óvulo. Al óvulo. Okay. El óvulo ya fecundado ingresa al endometrio, se implanta, y ahí comienza la vida de un nuevo ser. Entonces, para entender un poco más, cada mes
pues damos sangre mala, como lo dice que- lo O denominaba sea, Kevin. no es Pero malo. para entenderlo mucho mejor, es sangre que nuestro cuerpo no Ya necesita. necesita. Y esa sangre, ¿de dónde se produce? ¿Y cómo? Netamente de nuestros De la ovarios. descamación Ah, del, ok. del endometrio. ¿Y cómo recuperas después la ¿Cómo? sangre que pierdes? Con las hormonas. ¿Qué pasa? Que una vez que no hubo ya un embrión que se implantó, la sangre se eliminó, que llegó la menstruación, comienza una nueva etapa en nuestro ciclo. Ok. Esta etapa es en la que nosotras estamos más felices, más contentas. 3 días nada más. Estamos con el cabello que más liso, que la piel se nos pone un poco más bonita. O sea, son esa etapa precisamente en la que el endometrio vuelve a restablecerse. A ver, porque hay una etapa, justo de lo que habías, hay una etapa en la que sí, están lindas, preciosas, con el cabello divino, pero hay una etapa en la que fatal, tiradas en la cama, llorando, medio les hablan fuertecito y ya no, o sea, no aguantan porque la carga hormonal, entiendo, es fuerte. ¿Estás dentro de esta misma etapa o eso es antes o después? Ya, eso es después. Te cuento que el O sea, ciclo- es como el glow up y el pongámonos bajón en- feísimo. Pongámonos en Claro. un contexto de que el ciclo es un círculo, por lo mismo se llama ciclo menstrual, va mes a mes. Cuando comienza Todos los meses te pones feliz y triste. Todos ¿no? los meses. Ya. Es Todos casi. los meses es lo que creemos y lo que naturalmente se debe hacer, pero el ciclo menstrual dura aproximadamente 28 entre días. 21 y 32 días. 32 días. Hay unos que tienen menos días, otras que tienen periodos más largos. El común, o bueno, el 15% de las mujeres tiene 28 días como un promedio. Entonces, ¿Esto es ¿se bueno o es entiende? malo? Es bueno. Se entiende que es un ciclo, ¿no? Es un círculo. Entonces, llega la menstruación, que es el primer día del ciclo. Cuando te llega la menstruación, comienza. La menstruación generalmente va entre 3 a 4 días. Dura a veces hasta 7 días. Y si dura más, ¿es bueno o es malo? Si dura más, deberías contar las toallas sanitarias. Si va más de 10, 12 toallas sanitarias, deberías acudir a tu ginecólogo o a tu médico de confianza. Aquí no estoy entendiendo por qué. Ya, porque... La cantidad de sangre que estás perdiendo. Estás botando Te más digo. sangre de. Imaginémonos que mi mano es el endometrio. Ok. Todo esto se va descamando. Ok. Y si yo sigo descamando, Es hemorragia, se puede considerar Se hemorragia. puede considerar una hemorragia, pero es malo para tu útero, para el útero de las mujeres. Wow. Entonces, seguimos en el ciclo, ¿no? Estábamos en el que llegó el primer día En de la el primer día de la menstruación. menstruación. O sea, es El decir, cuando primer ya día- baja. Cuando bajó la menstruación. Es el primer día del ciclo. primer día del ciclo. Ahí se cuenta el inicio de todo. Sí. Ya, al día 14, Son los días fértiles, según entiendo, después del no, 14. al día 14 va a llegar un proceso. Esos son los días en los que terminó el ciclo, 4, 5, 7 días. Ya. Y ya estamos listas, estamos bonitas, estamos con nuestra piel bonita, nuestro cabello hermoso, no estamos estresadas. Y llegan esos otros días que va del séptimo al 14, donde se produce la ovulación, Ah, ok. Ok. que es cuando libera el ovario, el folículo, o el folículo libera el ovario y se va directo para las trompas a esperar que llegue un espermatozoide. Es decir, esos días, Esos cero son sus días contacto. fértiles. Ni 3 días antes de la ovulación, ni 3 días después de la ovulación si que quieres evitar embarazos. Ni 3 días antes ni 3 Y si después. y si quieres un embarazo, si estás deseando un embarazo, procura mantener esos días estables. Es por eso que es importante que todas las mujeres llevemos un control de nuestro ciclo menstrual, para poder nosotras también identificar si tenemos alguna patología, para también saber en el momento que estamos planificando un embarazo o en el momento que no queremos un embarazo. Ok, entonces estamos en la ovulación 3 días antes y 3 días después, Ujú. días fértiles. Luego ya viene la fase de que otra vez me duele la cabeza. La estoy depresión que le dicen. estresada, pero eso se debe a las hormonas, no es porque las mujeres lo quieran ser así. O sea, automáticamente se da. Sí. Las hormonas... No lo puedes hacen. evitar. No puedes evitar que te duelan los pechos, que te duela el vientre. ¿Cómo controlan esos días en los que no quieren saber nada de nadie? ¿Cómo sobreviven? ¿Cómo sobreviven a eso? Ya, es algo que a lo largo vas aprendiendo, porque a mí me pasa mucho que yo me vuelvo una persona muy irritable. O sea, yo ya estoy próxima a que me baje el periodo y a mí me dicen algo y yo solo respiro 3 veces porque me estresa todo. Y a mí en lo personal, el primer día es el día más traumático porque me tumba. O sea, el primer día yo no puedo salir de mi casa si no me tomo 3, 4 pastillas, o incluso hasta tengo que poner una inyección. Y es muy difícil porque hay muchas cosas. Yo entiendo que aún yo no tengo más responsabilidad que estudiar y las cosas en las que estoy. Pero me pongo a pensar, ¿no? ¿Cómo eran las personas, las mujeres que ya son madres, Las que tienen trabajan. que trabajar,
que tienen que estar frente a su casa 3, 4, 5 horas con el dolor que yo estoy sintiendo. Es muy, muy difícil y yo digo, no, o sea, no me gustaría pasar por eso porque sé que lo que siento ahorita es muy feo, la verdad. El periodo no es algo que todas exageramos, ¿o no, chicas? Todas estamos rodeadas de puras mujeres y todas están conscientes de lo que yo digo es verdad, porque no es que yo hoy diga mañana me voy a enfermar y sé que mañana voy a estar, o a veces llega de imprevisto, entonces tú así como que ¿qué hago? ¿Dónde consigo una pastilla? Entonces te pones como en apuros. Claro, entiendo también que en el Ecuador se estaba trabajando, se estaba queriendo poner una idea de ley o no sé cómo estaba este proceso, precisamente para dar una licencia por esta situación, por el tema de la menstruación, que es como permiso durante esos días para que pues ustedes puedan quedarse en casa, puedan como de alguna manera liberarse de esa situación mala por la que están pasando, que es natural, pero que precisamente puedan estar tranquilas y no estando en el trabajo, estando en la oficina, dependiendo también de los cargos y los tipos de empleo que tengamos. Entonces, no sé cómo está ese trip, pero creo que es algo también que sería muy positivo y ayudaría bastante a, de cierta manera, ser más conscientes con esta cosa natural que a lo largo de los años le hemos venido estereotipado y le hemos puesto pues por debajo de toda vista. Sí, y no te cuento que no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. Eso se llama el síndrome premenstrual. O sea, que va antes de que vuelva a llegar la menstruación. Y cuando vuelve a llegar la menstruación, ya es el último día y nuevamente vuelve a ser el primer día. O sea, nunca se acaba. Ajá, porque es un ciclo. Correcto. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí le pondría pausa, como este mes no, gracias. Muy interesante. Sí, y no todas las mujeres tienen los mismos síntomas. A muchas el umbral del dolor es más alto, para otras es más bajo. Pero qué bueno que... También hay umbral del dolor en eso. Claro. O sea, que puede ser como que duela poquito y... Sí, a muchas morir. Ni siquiera les da cólicos, a otras muy fuerte que no las dejan ni siquiera parar. O sea, que no te dé cólicos sería una bendición. O sea, sí, por lo general a mí solo me da cólicos el primer día. Y ya los otros días yo soy la persona más activa del mundo. O sea, te puedes pegar un peloteo y no pasa nada. Sí, pero sigo con esto del humor, como que, qué irritable. Pero no me duele. Entonces, es como tiene un aspecto positivo dentro de todo lo negativo que acabo de mencionar. Pero igual es interesante. Lo que a mí sí me preocupa es la serie de estereotipos que se creen alrededor del periodo. Porque tú mencionabas que alguien mencionó el té de Rudy y todo eso. ¿Tú crees que consumir este tipo de cosas, por ejemplo, yo escuchaba el agüita de orégano para el limón corta el periodo? Por ejemplo, te vas a ir a la playa y estás con el periodo, 2 tapitas de limón. Pero, a ver, ¿cómo? Explícame. Eso a lo largo... Bueno, si nos vas a confirmar. O sea, ¿te lo tomas? ¿El limón te lo tomas? No, claro, tienes que tomarte el limón. Yo tenía otra idea muy loca del otro lado. No hagan eso. Bueno, como tú lo mencionabas, a lo largo de la historia, como que estos estereotipos han sido pasados de generación tras generación tras generación. Y asimismo hay muchas personas que por ejemplo, satanizan, o no sé si esté bien o esté mal, el tema de tener relaciones sexuales durante el periodo. Desde una perspectiva más profesional, en cuanto a la profesión que tú estás estudiando, ¿qué tan recomendable es esta práctica o no? Más que todo por la incomodidad de la mujer. A muchas no les importa. Realmente no tiene una repercusión de que voy a quedar embarazada o no durante el periodo. Como ya te expliqué todo el ciclo. O sea, todavía hay oportunidad. O sea, mientras estés con el ciclo, puedes quedarte embarazada. Si lo haces conteniendo la menstruación. Puedes quedar embarazada en cualquier momento. El ciclo solo te sirve para saber en qué momentos eres menos fértil y en qué momentos eres más fértil. Pero recuerda que el cuerpo de la mujer fisiológicamente está adaptado para crear un nuevo ser. En cualquier momento. En cualquier momento. Esto hasta que llegue la menopausia. A partir de la menstruación hasta la menopausia. Hasta la menopausia. Ok, o sea, y si lleguemos en esta línea, bueno, entiendo que para ustedes puede ser incómodo tener relaciones sexuales durante el tema de la menstruación. Para los hombres sí puede repercutir porque puedes adquirir alguna infección. Porque te estás hablando de que es una sangre que no necesitas, exacto, que tiene ya un proceso y que estás desechando, y que obviamente al estar en ese contacto, estoy hablando en un contacto cuando no tienes un preservativo, cuando no tienes alguna protección, te puede enfermar. En este caso los hombres nos podrían enfermar por infección, que sería lo más obvio en ese sentido. Tanto hombre como mujer se puede enfermar. También la mujer puede también tener. Ingresan un objeto, bueno, en este momento sería, en este caso sería, hacen el contacto físico ambos y
si está sangrando, obviamente es porque hay una herida. Okay. Es una herida abierta, que técnicamente no es una herida, es simplemente sangre. Es como un concepto descamación del endometrio que está volviendo a caer porque no necesitamos esta sangre. Sin embargo, sí, el riesgo de infección es muy fuerte. Para ambos. Para ambos. Y el riesgo para las mujeres también, en este caso, podríamos provocar a la larga, si es que cortamos el periodo como mencionábamos anteriormente, si es que evitamos de cualquier modo que nos llegue el periodo, un mioma, un síndrome de ovario poliquístico, hiperplasia y a lo muy extremo llegar a un cáncer. El cáncer en yo el había útero. escuchado eso, precisamente que si una mujer constantemente mantiene relaciones sexuales durante su ciclo, bueno, en este caso teniendo el periodo, puede desarrollar un cáncer a lo largo de su vida. Entonces, igual hay muchas mujeres que, obviamente, por incomodidad, porque supongo yo que no ha de ser nada. Sí, pues recordamos que estamos en el pico de o sea, no queremos nada. Yo lo que entiendo aquí es que aunque puede ser que, y también he revisado pues, en estos puntos, también puede ser que tu libido pueda subir más, incluso que de alguna manera la experiencia que tengas seas como más sensible y te resulte más placentero poder hacerlo durante Incluso ese tiempo. Dicen que eso para los cólicos y todo es. Hay una serie Hay de una estereotipos locura. que se crean. Ajá. Por ejemplo, otro estereotipo que a mí me parece totalmente loco es como si estás con el periodo no puedes hacer mayonesa. Y eso lo hemos que se corta. Pero mi mamá me botaba cuando hacía mayonesa porque lo odiaba. En cambio dicen que mismo si tú estás con el periodo y cortas una planta o arrancas una hojita de una planta, se muere. O cuando cargas un bebé que se pone pujón, ¿sabes decir también? Entonces es como, o sea, al principio como que tú vas escuchando y creyendo, pero ya luego llegas a un punto en el que analizas y reflexionas y es como, o sea, como mi cuerpo y como en este caso mis ovarios, en este caso la sangre que yo estoy desechando va a hacer que una planta se muera. Entonces es como la mala vibra. Es la mala vibra, es el mal humor. El mal humor. Que me produce, puede que se la traspase. Es que no hay lógica. No, estos son mitos. Sí, y son realmente mitos que fueron creados hace muchísimo tiempo. Y por ahí dicen que una mentira dicha 100 veces se vuelve verdad. Entonces las personas ya lo creen y viven constantemente teniendo y repitiendo los mitos. Yo tengo una pregunta aquí para la doc, en este caso sería pues poder revisar un poquito de este tema de higiene, porque hasta donde yo tengo entendido, al menos yo conozco para este tema de menstruación 2 métodos, que es la toalla sanitaria, que es la más común, y esta vaina de la copita, que es algo súper nuevo que se ha puesto, pues precisamente con ese sentido de la conciencia zero waste, de la conciencia un poco conservadora en cuanto a esto, porque no sé si tengas estadísticas, pero entiendo yo que a lo largo de la vida, del ciclo menstrual, la mujer ocupa un montón de toallas sanitarias y la pregunta es, ¿estos residuos a dónde se van? Y justamente para dar solución a esta situación es la copita menstrual, que no conozco muy bien el funcionamiento, entiendo que tiene como un mecanismo un poquito diferente, que tan incómodo sea, más bien eso quiero que me puedas explicar un poquito para mí, para la gente que no conoce, al igual que yo también. Sería súper chévere que tengamos ahora una copa menstrual para indicarte incluso cómo se pone en la copa. Es un proceso que igual tiene su ciencia, no es tan fácil como dicen. Exacto. Pero sabes que me gusta mucho esa idea porque obviamente no solamente es beneficioso para el planeta, sino también para el bolsillo de una mujer, porque a lo largo de nuestra como vida 10 años creo que dura una copa gastamos muchísimo en temas de higiene. Por ejemplo, una toalla sanitaria, por muy económica, un paquete de toallas sanitarias, por muy económico que sea, no deja de costar su $1.50. Entonces el tema de los recursos, imagínate, para las niñas que no tienen o no tienen acceso a ese recurso, el tema de la higiene también preocupante. No mantener una buena higiene en el periodo, eso sí trae repercusiones. Sí, una enfermedad infecciosa pélvica es una de las más comunes. Y bueno, en cuanto a las toallas sanitarias, sí, realmente estas son las más comerciales, las que generalmente todas las niñas y las adolescentes usan. Pero hay otros métodos como la copa que siguen siendo mucho más efectivos y menos costosos. ¿Pero qué tan invasivo es eso de la copa? O sea, porque entiendo yo que la copa tiene el mecanismo de que se introduce y está dentro de un tiempo. Y ¿qué tan invasivo y qué tan incómodo es? Las personas que han usado, en base a las estadísticas, se muestra que la copa no es incómoda, te sirve, te ayuda mucho al momento en que tú tienes que volver a realizar tu higiene, porque eso sí, recordar, punto muy importante, las toallas sanitarias deben cambiarlas cada 4 horas, estén manchadas o no.
porque las toallas sanitarias están compuestas igualmente por algunos y ciertos químicos que pueden dañar nuestra parte externa. Sobre todo el pH. El pH de la vagina, exacto. Entonces ustedes tienen que cambiarse cada 4 horas, sea los tampones, o sea las toallas sanitarias. Y muchas veces se cuentan y se dicen que los tampones los usan todo el día y luego se los sacan a la noche o cuando se vuelvan a bañar. Y eso es muy peligroso. ¿Okay? Y en cuanto a las toallas, la copa menstrual, pues la copa menstrual es como el angelito que el rey, el que llega hasta la cúspide. Porque sí, no es de la solución totalmente invasivo como un tampón. Eso es otro método. Eso es otro método para poder... Para lidiarlo. Pero para usar esta copa hay tallas. El otro día yo estaba investigando un poco, tenía mucha curiosidad. ¿Cómo que tallas? Y hay tallas para usar. Por ejemplo, existe para las chicas que no han tenido relaciones sexuales, para las que ya han tenido relaciones sexuales, para las que son mamá y para las que son mamá por medio de parto natural. Entonces es como... O sea, tiene una ciencia bien grande. O sea, espérate que ya me hice aquí un jueguito mental de las tallas de las copas, así como las tacitas. Sí, es que van entre más pequeñas a más grandes y eso depende de la vagina de la mujer. O sea, no puedes ir a la farmacia y decir que quiero una copa, sino que tienes que ir a la farmacia, pedir una copa y la talla. Claro, es que también tienes que pensar en qué posición estás tú. Por ejemplo, si eres una mamá que ya ha tenido varios partos, se entiende que tu vagina ustedes se imaginan que el útero es así, del tamaño de mi puño, y el útero se extiende tanto a tal nivel de llegar a tener a un niño dentro y luego retroceder a su tamaño natural. O sea, una copita no sería nada. Vuelven a ser totalmente, bueno, el útero regresa, pero el orificio cervical, el cervix, no regresa totalmente a cerrarse. Okay. Entonces ahí es cuando debemos aprovechar a las copas. Y muchas veces si eres un poco más obesa, también tienes que ocupar una tallita más grande. Y hay una serie de indicaciones que debes tener en cuenta antes de comprar una copa. Y en ese sentido, estas copas, o sea, tú las podrías adquirir como por intuición, decir, a ver, yo creo que tengo esto, o tienes que ir a donde tu ginecóloga de confianza en ese caso y decirle, a ver, recomienden una talla porque no sé qué talla soy. Sí, tienes que igual, al momento en que te venden una copa te dan indicaciones. Y tú tienes que cumplir las indicaciones para poder buscar una talla que sea adecuada y te ayude a ti como mujer. Y en cuanto a disponibilidad, ¿te encuentras en todos lados o es difícil encontrar aquí una copa? Aquí en Ecuador es un poco más difícil. Sin embargo, es que recién es como este producto que vino a revolucionar todo el mercado. Entonces recién está como lanzando. Igual tengo entendido que ya tiene su tiempito, pero estuvo a muchas pruebas. Porque el producto, bueno, el material con el que está hecho también, o sea, es súper elástico, es como... No sé si es látex, pero se puede doblar, no sé cuál es el material, pero tengo entendido que la manera de aplicarlo es como hacer un pequeño doblez y ponerse en una posición cómoda y tratar de introducirlo. Así es. Y ¿Tú crees saltarlo. que eso es doloroso o no incómodo? En el momento en que nosotros menstruamos, nuestra vagina también distiende un poco. Por eso es que nos estamos más sensibles en esos momentos. Estamos un poco más sensibles. Al momento en que nosotros nos hacíamos también, todo se vuelve más sensible. Nosotras normalmente identificamos como nuestro cuerpo cuando no estamos menstruando y todo es rígido, todo. Pero cuando llega la menstruación cambia un poco nuestro cuerpo y es por eso que ahí hay que aprovechar a usar la copa menstrual. Pero ya te digo, como tú dices también, tienen que acercarse a su médico de confianza para que la puedan evaluar. Aquí recomendada la doctora y futuro etcétera Angie para sus próximas consultas y más. Bueno, y para concluir este espacio súper chévere que hemos compartido aquí con Angie, quisiera primero pedirle que Angie nos pueda regalar unos tips, no solo para nosotros, sino para la gente que nos ve, y con la gente me refiero a todo el público que está detrás, que han de ser como unos 4 millones por ahí. Esperemos. Para todas las chicas y chicos y cualquier persona que se interese por este tema, pues pueda conocer un poquito más de esto a través de tips, y qué recomendaciones mucho más allá de tips nos das, y un mensajito para las personas, para las chicas que están experimentando esta nueva etapa. Están penando por aquí. No. Ya, culpa del periodo. Listo. Como para, en este caso, para las chicas que están pasando por esta etapa, para los novios, para los hermanos, para las personas quienes están a su alrededor, pues todos somos parte de este entorno. Correcto. Así que cuéntanos un poquito, Angie. Mira, primero entender que es un proceso fisiológico y natural de las mujeres, que todas vamos a pasar por lo mismo y todos vamos a llegar a este punto. Asimismo, comprender las emociones y todos los cambios que ocurren de momento a momento.
porque es importante que también las chicas y los chicos lo conozcan para que puedan ser un poco más empáticos con los sentimientos y las emociones de las mujeres. Y en este caso, mencionarles también que muy aparte de las toallas sanitarias, existen un montón de métodos con los que nosotros podemos cuidarnos y poder tener una buena higiene. Entre ellos, como les mencioné anteriormente, está el tampón, que les digo, y las toallas sanitarias. Todos los productos desechables debemos usarlo mínimo 4 horas y luego volver a usar uno nuevo. También están las toallas sanitarias. ¿Has visto las toallas sanitarias de tela? Las ecológicas. Son increíbles. Yo he visto las maternas que parecen un pañal así, porte. No, pero esas también son desechables. Las nocturnas, ¿a eso te refieres? No, o sea, no, maternas entiendo yo que son unas cosas enormes y las nocturnas no, me imagino que te son iguales. Son desechables. No, estas tú coges, las lavas y las puedes volver a utilizar. O sea, las rellenas con algo, supongo. No, ya vienen listas. O sea, la lavadora y como si nada. No, qué cool. Es recomendable lavarlas a mano. Sí. También puedes usar el calzón que ya viene también para poder... ¿Hay un calzón menstrual? Hay calzón menstrual, un short menstrual, hay mucho, la copa menstrual. Está bueno este negocio por acá. Muchos otros métodos con los que te puedes mejorar tu higiene y tu economía. ¿Okay? Próximamente hablemos de business, negocios para salud menstrual y todos los temas de protección. Sí, y no sé, quisiera también como aprovechar este espacio para decirle a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo, que si tenemos un caso de una niña o un adolescente que recién está teniendo su primera menstruación, tratar de ser empáticos y comprensibles. En el caso de los colegios, las escuelas, no por el hecho de que le llegó la primera menstruación y la mandamos a su casa porque se manchó. No, les digo, la menstruación no es una enfermedad, es un proceso natural del que nosotras debemos estar igual agradecidas porque Dios nos creó de esta manera. Todo nuestro proceso y todo nuestro cuerpo está creado de esta manera. Va naturalmente. Es natural, entonces recomendarle a los profesores, a los compañeros, que traten de ser más empáticos con ellas y que al momento de estar en alguna clase, si alguna de las chicas también ve que a alguna de las mujeres le ha pasado algún accidente, que puede pasar siempre, comunicar, ser amigables, ser sororas, para poder evitar cualquier tipo de intimidez por parte de quien está pasando en este accidente, como quiera. Porque igual, muchas veces y por esas ocasiones es que las mujeres y las niñas se limitan a hacer muchas cosas por la menstruación. Correcto. Bueno, yo creo que ha sido un tema muy interesante. Bastante. Ha surgido y ha fluido de una manera muy bonita. La verdad, te agradezco, Angie, por darnos tus conocimientos. También por platicar. Kevin, te pregunto a ti muy directamente, ¿cómo te has sentido conversando sobre la menstruación con nosotros? O sea, en realidad me he sentido como pez sobre el agua. Se han dado cuenta que he podido fluir sin muchos tabúes. Y es en realidad por un proceso que ya he tenido yo por este tema de convivir con este tema de las desconstrucciones, con el darse cuenta de que eso no es una enfermedad, sino es algo natural, que incluso nos puede ayudar a nosotros los hombres a entender mejor cómo relacionarnos con las mujeres y cómo ser comprensibles con ellas. Exacto. En ese sentido, porque tenemos hermanas, vamos a tener esposas en el caso de, vamos a tener hijas, entonces es mejor poder saber cómo vas a lidiar con esto en algún caso, porque no siempre mamá va a estar en casa, no siempre vas a tener el apoyo de una mujer, y mejor es saberlo lidiar con tu pareja, incluso para ser comprensible en estas etapas. Ha sido como que una experiencia bastante bonita y muchísimas gracias por enseñarme cosas que no he aprendido. No sabía que habían tallas para las copas menstruales. Y pero que habían otros métodos. Que el calzón, que la toalla, no, o sea, mira, son cosas súper locas. No, gracias a lo que, aprovechando que mencionaste eso, también topar el tema de los papás, que sea muy importante que estén informados sobre todo el proceso que llevan las niñas y las adolescentes durante este tiempo. Y siempre estar comunicándose con sus niñas, con sus hijas, siempre hablar sobre estos temas para que al momento de que ya llegue su primera menstruación no les llegue como una sorpresa, como creo que a muchas nos pasó en su momento, porque nuestros padres tenían esa idea de que este tema era prohibido y nadie lo podía topar. Sí, bueno, ya hemos llegado a la parte final de nuestro 6º episodio, pero a mí me gustaría también agradecerle a todo el equipo que está detrás de cámara. Y
Y decirles a todos ustedes que no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes Hay que hacerlo más directo a la gente. Para ti que lo estás viendo, para ti que lo estás disfrutando, recomiéndalo con tus amigos, con tus amigas, con tus amigas o quien sea, la abuelita, pónselo en YouTube, para que más gente pueda escucharnos, para que más gente pueda entender un poquito de estos temas y pueda integrarse. Para que en el próximo episodio hablemos de...